Bienvenidos a este nuevo vídeo, capítulo 6, Filosofía Clásica. La filosofía clásica tiene sus fundamentos en la doctrina de tres filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Doctrinas que se basaron en el estudio de la naturaleza, el hombre. Se centró en Grecia desde el siglo VII a.C. hasta el siglo III a.C. Pero su influencia ha prolongado hasta nuestros días gracias a los filósofos mencionados. En esta ocasión, vamos a estudiar a Sócrates y la virtud y el conocimiento. Sócrates fue maestro y filósofo griego, considerado como uno de los más importantes de la filosofía occidental y mundial. Todo lo que conocemos de él ha sido gracias a su discípulo Platón. En su filosofía pretende ayudar a las personas en su búsqueda del bien y la justicia. Identificaba la virtud como el conocimiento, advirtiendo que no podemos actuar de manera justa cuando ignoramos la justicia. Una vez conocida, será imposible actuar de forma contraria. Según este intelectualismo moral, lo único que hace falta para hacer virtuosas a las personas es enseñándoles en qué consiste la verdadera virtud. Sócrates pensaba que toda persona tenía conocimiento de las verdades absolutas y que estaban contenidas dentro del alma, pero ésta necesitaría ser estimulada por reflejos conscientes, es decir, a través de su método de enseñanza mayéutica, para darse cuenta de ello. Recordemos que en su momento Sócrates no identificó su método como tal, sino posteriormente los filósofos y pensadores la nombraron de esta manera. Siguiendo, Sócrates enseñó a sus discípulos que la virtud es el bien supremo para los seres humanos. Por lo tanto, necesitamos ponerla en práctica si queremos ser felices. Por otro lado, su método llamado mayéutica, método socrático o de diálogo, este método es un método de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas. Mayéutica deriva del griego mayéutike, arte de las comadronas o arte de ayudar a la luz, a la mujer a dar a luz. Sócrates se identifica el inicio en el 470 al 399 a.C. Filósofo griego, fundador de la filosofía moral, axiología o virtudes, que ha tenido gran peso en la filosofía occidental por su influencia sobre Platón. Quizás sea uno de los pensadores más conocidos en el mundo, incluso más allá del ámbito de la filosofía. De manera inexacta se le atribuye la frase "yo solo sé que no sé nada", para resumir su teoría, frase plasmada en el oráculo de Delfos. El rechazo del relativismo de los sofistas llevó a Sócrates a la búsqueda de la definición universal, que pretendía alcanzar mediante un método inductivo. Probablemente la búsqueda de dicha definición universal no tenía una intención puramente teórica, sino más bien práctica. Como señala aquí Sócrates, hacía esta inducción al interlocutor del diálogo para que a base de su conocimiento y raciocinio y de las preguntas que hacía Sócrates, se diera cuenta el interlocutor del error en el conocimiento y diera a luz el verdadero conocimiento.
Sócrates creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura, por lo tanto no dejó nada escrito, y pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados, plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle y a quienes solía responder mediante preguntas. Este comportamiento correspondía a la esencia de su sistema de enseñanza, un método denominado mayéutica. Apreciaba mucho la vida y alcanzó popularidad social por su viva inteligencia y un sentido de humor agudo provisto de sátira y cinismo. La búsqueda de sí mismo es el propio tiempo de búsqueda del verdadero saber y que de la mejor manera de vivir, en otras palabras, es a la vez investigación del saber y de la virtud. Saber y virtud se identifican según Sócrates. El hombre no puede tender más que a saber lo que debe hacer o lo que debe ser. Y tal saber es la virtud misma. Este es el principio fundamental de la ética socrática. La mayor parte de los hombres creen que sabiduría y virtud son dos cosas distintas, que el saber no posee ningún poder directivo sobre el hombre y que el hombre, aun cuando sabe lo que es el bien, puede verse subyugado por el placer y alejarse de la virtud. Pero a Sócrates una ciencia que sea incapaz de dominar al hombre y que lo abandone a merced de los impulsos sensibles no le parece tampoco una ciencia. Si el hombre se entrega a estos impulsos, ello significa que sabe o cree saber que obrar así es para él lo mismo o más útil o más conveniente. Es decir, si el hombre tiene el conocimiento de la justicia y hace la justicia, pues se le va a hacer muy difícil ser injusto. Un error de juicio, es decir, la ignorancia, en base de toda culpa y de todo vicio, es un mal cálculo en el que induce al hombre a preferir el placer del momento, a pesar de las malas o dolorosas consecuencias que de él se puedan derivar, y un cálculo equivocado es fruto de ignorancia. Quien verdaderamente sabe, formula bien sus cálculos, escoge en cada caso el placer mayor, aquel que no puede ocasionarle ni dolor ni daño, y solo es tal el placer de la virtud. Así como ese placer no me puede hacer daño, tampoco le tiene que hacer daño al semejante. No es necesario, pues, que el hombre renuncie al placer para ser virtuoso. La virtud no es la negación de la vida humana, antes bien, es la vida humana perfecta. Comprende el placer y es además el placer máximo, es decir, la felicidad. La diferencia entre el hombre virtuoso y el hombre que no lo es consiste en que el primero sabe calcular los placeres y escoger el mayor. El segundo no sabe hacer este cálculo y no puede. Por lo tanto, más que entregarse al placer del momento, es solo eso. Para Sócrates la virtud no es ni puro placer ni puro esfuerzo, sino cálculo inteligente. Es decir, ¿qué me va a dar mayor placer? Pero estamos hablando de este placer del razonamiento, de la inteligencia, ¿no? Del saber verdadero y reflejado en las acciones virtuosas, como puede ser el entusiasmo, la alegría, la lealtad, el amor, hacer el bien, ¿no? Sin mirar a quién. Te cultivas a través de estas virtudes y te haces un hombre justo y un hombre virtuoso. En este cálculo
la profesión o la defensa de la injusticia no haya lugar, porque la injusticia no es más que un cálculo equivocado. Es decir, para Sócrates el placer no se trata de esos placeres físicos y del momento, sino se trata de esos placeres que nos hagan un hombre justo, una persona, un ser humano virtuoso. Y todas las virtudes que un ser humano puede tener, podríamos mencionar como valores morales o valores éticos. Y el hombre necesita cultivarse en estos valores éticos, llegar al conocimiento verdadero para poder en la práctica, en la acción, llevarlos a cabo. Para Sócrates, el hombre es todavía una unidad indivisible. Su saber no es sólo la actividad de su inteligencia o de su razón, sino un modo de ser y de comportarse total. El empeñarse en una investigación que no reconoce límites ni supuestos fuera de sí, sino que encuentra en sí misma su propia disciplina, según Sócrates, la virtud es la ciencia en primer lugar, porque no se puede ser virtuoso simplemente conformándose y acomodándose a las opiniones corrientes y a las reglas de vidas ya conocidas. Es ciencia porque es investigación, búsqueda autónoma de los valores sobre lo que debe fundarse la vida. Su misión es la de proveer en el hombre la investigación en torno al hombre. Esta investigación debe tender a poner al hombre, a cada hombre individual, en claro consigo mismo, a llevarle al reconocimiento de sus límites y hacerlo justo, esto es, solidario con los demás. Por esto Sócrates adoptó la divisa deifica, conócete a ti mismo, incrustada en el oráculo de Delfos, e hizo del filosofar un examen incesante de sí mismo y de los demás, de sí mismo en relación con los demás, de los demás en relación con uno mismo. Como podemos ver, la virtud que se refiere a Sócrates es ser justo con uno mismo para poder ser justo con los demás y que los demás sean justos o virtuosos con uno mismo. Y en realidad solo quien sabe que no sabe, procura saber. Porque esa ignorancia te da la curiosidad del saber, del por qué. Mientras quien se cree en posición de un saber ficticio, de una verdad falsa, no es capaz de investigar la realidad a través de la razón y llegar a ser una persona virtuosa. No se preocupa de sí mismo y permanece irremediablemente alejado de la verdad y de la virtud. Suscríbete, dale like y comparte. No olvides visitarnos, más historias te esperan.